¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 21 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario, y dediquémosle este sábado a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra en este sábado comienza con la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 13 y del 16 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, el Señor nos está invitando a dar testimonio, o sea, como dice el texto, a reconocerle abiertamente. Y toda la iglesia, desde que la fundó el Señor hasta nuestros días, está llamada a hacer eso, a dar testimonio. Y dar testimonio, sobre todo en los 3 primeros siglos, pero siempre ha continuado esto, ha sido testimonio de sangre. La semilla de la palabra se sembró con sangre, con la sangre de los mártires. Sangre de mártires es semilla de cristianos, de nuevos cristianos, del florecimiento
de la iglesia. Muchas veces me da mucho que pensar cuando escucho frases de personas que se dicen católicas, pero ante la adversidad se quiebran, empiezan a negar a Dios. Con esa famosa frase que ustedes pueden ver incluso en la televisión, en las películas: ¿dónde está Dios? Dios no se mete en esto. No hay lugar para Dios aquí. Pero esa frase de interrogarse o de cuestionar a Dios: ¿dónde estabas cuando murió mi hermana? ¿Dónde estabas cuando asaltaron a mi papá? ¿Dónde estabas en aquel accidente donde murió tal o cual persona? O sea, reclamándole a Dios las cosas, porque no terminamos de entender que el ser cristiano no es una coraza de protección, no nos convierte en superhéroes a los que no le va a hacer daño nada, sino que por el contrario, esta vida es pasajera. Pero nos hemos aferrado tanto a esta vida que parece que fuera lo único, o que Dios tuviera que estar solo al servicio de los hombres para custodiar su bienestar físico, su bienestar material, su bienestar en este mundo. Y déjame decirte, hermano, que si eres de los que piensas así, estás equivocado. Dios no es tu guardián en el sentido de que tiene que estar atento a cualquier cosa que te vaya a pasar para evitarla. No, porque mirar el crucifijo es la cosa que nos hace más bien. Mirar al inocente cómo fue perseguido, acusado, calumniado y torturado en la muerte más horrible, que es la cruz, nos ayuda a entender que los planes de Dios no son nuestros planes y que no siempre estamos nosotros en sintonía, o como dicen ahora, alineados con la mentalidad de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros planes o proyectos los suyos. Por lo tanto, Dios tiene un plan mejor, más grande, que muchas veces va a incluir el sufrimiento, porque es importante salvar el alma. Ayer ya lo meditábamos: salvar el alma y luego el cuerpo, que será resucitado. Pero el bienestar físico, el bienestar inmanente, el de este mundo, no es algo que se tenga que tomar como un bien en sí mismo o un bien absoluto. Ciertamente Dios nos protege, y nos lo recordaba en la lectura de ayer: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Ustedes valen mucho más que los pajaritos, para que estemos confiados de que Dios vela por nosotros. Pero aún en circunstancias terribles, Dios nos dará la fuerza para dar testimonio de Él, para hablar y defender la fe, no solo para que nos vaya bien, no solo para que no nos pase nada. Andamos a veces atemorizados, y mucha gente busca a Dios solo para eso, para sentir que Él es tu guardián. Y en muchas cosas Dios quiere serlo, pero recuerda, no siempre esto va a ser lo que Dios tiene destinado para ti. Y ciertamente el siglo XX, por ejemplo, ha sido testigo de tremendas calamidades, donde la gente ha tenido que dar testimonio de Cristo, incluso con la sangre. Dice un hermoso comentario: el siglo XX fue el de los millones. Sí, millones de mártires. Los del comunismo en Asia, Europa Oriental y España. Los nazis o el nazismo, o los del simple odio a Dios en la Guerra Cristera de México, o del extremismo musulmán en África. Puede que a nosotros no se nos presente esta ocasión en nuestra vida, ni que el Señor nos pida esta muestra de amor, pero sí nos pide el martirio que puede suponer día tras día, pues levantarse a la primera hora y sonreír en cada jornada a esta persona que podemos llegar a no soportar. El callarnos por dentro cada vez que nos venga un juicio negativo sobre esa persona. El seguir poniendo nuestro cariño a pesar de no recibir nada a cambio. El no abandonar el trabajo estipulado por cansancio, o tantas cosas que son pequeñas espinas que podemos ofrecer a Dios, pequeños martirios que hacen de nosotros otros Cristos, y que son manifestaciones de amor a Dios. Así que si Dios te pide un poco de sacrificio por amor a Él, qué bueno. Es una oportunidad que Dios nos da de mostrar si realmente le amamos o si nuestro amor es meramente interés. Recordemos también lo que nos dice el texto de Lucas, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice claramente que cualquier pecado o cosa dicha en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero el que peque o blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Y qué puede ser esto tan terrible que no se perdonará ni en este mundo ni en el otro?
¿Qué es esta cosa que no va a poder ser posible absolver aquí? Pues una sola. Es la de no querer ser absuelto, la de no querer recibir el amor que Dios nos tiene. Esa es la blasfemia grande contra el Espíritu Santo. Y en este mundo y en esta actualidad, mucha gente lo hace, blasfema, se niega a recibir el amor que Dios le da, el proyecto de Dios que no entendemos y que no tenemos por qué entenderlo, por lo menos no totalmente, para poder adherirnos a Él. Basta con saber que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer ser perdonado, es ya darnos por perdidos, es decir, ya yo no tengo remedio, Dios no puede conmigo, o ni siquiera Dios puede conmigo. Esa blasfemia obviamente no puede ser perdonada porque es no querer ser perdonado, no recibir el amor de Dios. En definitiva, rechazar a Dios. Y Dios no entra donde no se le invita. Dios no entra a fuerzas. Tú tienes la manilla de la puerta de tu corazón por dentro. Y solo por dentro se puede abrir, no por fuera. Además, recuerda esto tan hermoso que el Señor nos dice aquí, que el Señor nos reconocerá delante de los ángeles de Dios si nosotros lo reconocemos a Él. Hagamos hoy un esfuerzo, una promesa de dar testimonio de Jesús en toda circunstancia, de hablar de Él, de contarle a los demás nuestra experiencia de Cristo y de que los demás conozcan a Cristo por tus labios, por los míos y por la experiencia de vida que todos tengamos de Él. Promesa de hoy, intención de hoy, dar testimonio de Jesús y hablar de Él donde quiera que el Señor nos ponga, con valentía, para que el Señor dé la cara por nosotros delante de los ángeles de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.